grabando. Compartimos. Muy bien, ayer nos quedamos en estas propiedades, estamos revisando los conceptos básicos para hablar en el concepto o en el contexto de la termodinámica, ¿no? Entonces platicamos un poco sobre su historia, el desarrollo de la termodinámica a lo largo de los tiempos, ¿sí? Y empezamos con masa, peso y densidad, volumen específico y peso específico. Y ayer los describimos. Cada uno de ellos, comentamos el día de ayer, hay que memorizarse estos conceptos para facilitar la resolución de los problemas, porque siempre pues, necesitamos definir las sustancias de trabajo. Una sustancia de trabajo comentamos que es aquella que almacena o cede energía dentro de un proceso. El vapor de agua, el agua es una sustancia de trabajo. Y hay sustancias puras que vamos a definirlas en la segunda unidad de competencia, que trata de las sustancias puras, ¿no? ¿Qué características tienen? No cualquier sustancia puede ser una sustancia de trabajo. ¿Por qué? Por su eficiencia, ¿no? Se requieren sustancias que sean altamente capaces de generar o producir trabajo. Entonces aquí nos quedamos ayer. Sistemas de unidades. Todos conocemos los sistemas de unidades ya. Estamos más familiarizados con unos que con otros. Tenemos 3 sistemas. En ese orden los utilizamos, ¿no? El sistema internacional es el más usado. Para esto hay que tener a la mano tablas de conversiones. Yo tengo una tabla de conversiones muy completa. Es una sola hoja y trae conversiones entre todos los sistemas directos, las conversiones. Claro, hay que memorizarse las unidades fundamentales de cada sistema. ¿Sí? ¿Cuáles son las unidades fundamentales del sistema internacional? ¿Cuáles son las unidades fundamentales del sistema inglés y del sistema de ingeniería? Y todas las demás, la relación que hay entre ellos, pues eso no tiene sentido tratar de memorizárselo, ¿no? Hay que saberlos utilizar. Y hay que saber utilizar los factores de conversión. Y con eso es más que suficiente. Pero las unidades fundamentales sí tenemos que recordarlas o memorizarlas, ¿sí? Porque si no, pues imagínense, ¿no? Cuando queramos resolver un problema, pues no vamos a ver en qué unidades se expresa la masa, en qué unidades se expresa la fuerza, el trabajo, el tiempo, la distancia, que son las unidades básicas de medición, ¿verdad? Para cada sistema de unidades. Y vamos a describirlo como les comento. Déjenme, voy a abrir mi hojita. Les comentaba el día de ayer, voy a subir ahorita esa hoja de factores de conversión a la plataforma. Y la pongo en el grupo también como un archivo ahí para que lo bajen, ¿no? Lo tengan a la mano. Muy práctico. Hay infinidad de tablas de conversión en el internet, hay unas muy simples, hay otras más complicadas o muy enredosas. Entonces hay que usar una que nos dé facilidad en su manejo más que nada, ¿no? Entonces, factores de conversión, conversión, factores. Ahorita por si necesitamos relacionar algún factor de conversión con la tabla, pues ahí la vamos a tener a la mano. Entonces, vamos a volver a lo que teníamos en la termodinámica. Ahí está, ¿no? En caso de que de repente otra cosa aparezca en la pantalla, me comentan, ¿no? Si no coincide con lo que estoy hablando, porque luego de repente cambio de página o cambio de archivo y no regreso y se quedan ustedes viendo otra cosa, ¿no? Entonces, el sistema internacional es el más usado. Vamos a ver que sus unidades son las que más utilizamos normalmente, incluso en nuestra vida cotidiana. Primeramente, antes de entrar al sistema de unidades, pues vamos a definir estos 3 conceptos. ¿Qué es una dimensión? ¿Qué es una unidad? ¿Y qué es una magnitud? ¿Sí? Porque las unidades, el sistema de unidades se define bajo estos 3 conceptos. Una dimensión es una cantidad física factible de ser medida. O sea, es algo que se puede medir, una dimensión, ¿sí? Sabemos que nosotros vivimos en 3 dimensiones espaciales y una dimensión temporal. Entonces podemos medir la profundidad, podemos medir lo ancho, podemos medir lo alto, en función de una medida o una unidad que es la distancia, ¿sí? La distancia. Entonces, dimensión es todo aquello que se puede medir, ¿no?
Unidad, cantidad que se toma como una medida de una dimensión. Las unidades. ¿Qué unidades tiene una determinada dimensión? ¿Sí? Por ejemplo, ahorita que hablamos de un volumen, un volumen, cualquier altura, anchura y profundidad, tienen una dimensión, ¿sí? Que es la distancia, ¿no? Unidades de distancia vamos a tener para esa dimensión de distancia. Entonces, por ejemplo, pues ahí podrían ser metros, ¿no? Unidades en metros para la distancia. La magnitud es el valor numérico que tiene esa unidad de distancia. 2 metros, 5 metros. Entonces, siempre hablamos de eso, ¿no? La unidad, la magnitud y la dimensión, que es lo que estoy midiendo. Si estoy midiendo el tiempo como una dimensión, pues la magnitud serían, y su unidad serían 5 segundos, ¿sí? Fíjense, la dimensión es el tiempo, la magnitud son 5 y la unidad son segundos. Siempre utilizamos estas propiedades, ¿no? Siempre. Y así pues tenemos el sistema internacional. Estas son las dimensiones o unidades básicas para el sistema internacional. La masa, ¿sí? Es una dimensión, la masa, ¿sí? Su unidad fundamental es el kilogramo. Entonces estamos acostumbrados a manejar las masas en kilogramos como unidad fundamental. Sabemos que la masa tiene otras unidades diferentes, lo puede expresar con otras unidades diferentes. Mas, sin embargo, la unidad básica, de la cual podemos derivar todas las demás, es el kilogramo. No significa que no podamos decir que la masa está en gramos, porque también es una unidad de masa y se deriva del kilogramo. Sí, es una subdivisión del kilogramo. Mas, sin embargo, el kilogramo es unidad básica con la cual lo vamos a expresar. ¿Por qué se definen unidades básicas? Para poder definir unidades compuestas, ¿sí? O secundarias. La fuerza que implica la masa, la fuerza siempre tendremos que expresar la masa en kilogramos, por eso son unidades básicas, porque de ellas se derivan otros tipos de unidades, ¿no? La longitud del metro, también, conocido, el tiempo, el segundo. Estas son las tres unidades básicas más utilizadas en todos los sistemas de unidades. Masa, longitud y tiempo. Kilogramo, metro, segundo, ¿sí? La temperatura en Kelvin. Sabemos bien que la temperatura en el sistema internacional siempre tiene que ser medida con unidades Kelvin y no con unidades arbitrarias que se denominan unidades centígradas. ¿Sí? Cuando veamos temperatura vamos a ver por qué razón no podemos usar unidades relativas o arbitrarias para el cálculo de procesos de ingeniería, ¿no? Siempre tendrá que ser el Kelvin. Y su símbolo pues es la K, ¿no? No son grados Kelvin, ¿verdad? No son grados Kelvin porque no se miden grados. O sea, hay grados centígrados porque una determinada cantidad de temperatura o de energía se subdividió en 100 partes iguales y de ahí viene centígrado, ¿no? Y cada uno de ellos se llamó un grado. Por eso es arbitrario. El Kelvin son unidades Kelvin, ¿sí? Y es temperatura absoluta. La candela pues no la usamos aquí como unidad de medición porque no hacemos estudios de óptica ni ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, simplemente es saber que la intensidad luminosa se mide en candelas, ¿no? No vamos a hacer estudios de electricidad, pues tampoco vamos a usar el amperio, ¿no? La cantidad de materia sí, sabemos en sus estudios de química ya han trabajado con los moles, ¿no? Recuerden química inorgánica. Y de ahí, pues siempre que trabajamos con reacciones químicas, tenemos que trabajar con una unidad de masa química que es el mol, ¿sí? Que está aquí, cantidad de materia, un mol. Sabemos ya bien cómo convertir de moles a unidades de masa común en caso de que los problemas que resolvamos en termodinámica nos den el proceso con una reacción química y se produzcan moles y yo necesito la masa común, pues sabemos bien que la relación entre la masa común y la masa química, pues es el peso molecular como factor de conversión, ¿ok? Esto pues es algo que ya sabemos, ¿no? No vamos a hacer estudios de física como para medir los radianes, ¿sí? Sabemos que 3.1416 radianes es una circunferencia completa, pero eso se utiliza en física para el estudio del movimiento de los cuerpos, al igual que el ángulo sólido que es el esterradiano, ¿no? Entonces realmente las unidades para nosotros en el estudio de la energía pues son las primeras, ¿no? Masa, longitud, tiempo, temperatura y cantidad de masa
química. ¿Ok? Entonces, eso lo pueden anotar como un dato interesante. Son las unidades básicas 1, 2, 3, 4, 5 para el sistema internacional. Unidades derivadas, secundarias o compuestas, que le llaman también. Chequen que estas unidades representan una dimensión: masa, longitud, tiempo, temperatura, masa química. Una dimensión nada más. No hay mayor complejidad en eso, ¿no? No puedo subdividir la masa, por ejemplo, para otra dimensión diferente, ¿no? La masa es única, ¿sí? En los átomos, y esa es la masa, no la puedo subdividir. Igual la temperatura, no puedo yo subdividir la temperatura como unidad, no como cantidad o magnitud, sino como dimensión, no la puedo subdividir, existe porque es la manifestación de la energía, ¿no? La temperatura. Las unidades derivadas, compuestas o secundarias, chequen que están integradas por varias unidades básicas, ¿sí? Por eso se llaman derivadas compuestas, ¿no? La fuerza, su unidad fundamental es el Newton. ¿De dónde viene la unidad de Newton de la fuerza? Pues para poder definir las unidades de una dimensión secundaria, es utilizar la ecuación con la cual se obtiene esa propiedad, que es la fuerza. ¿Ok? Recuerden la física, ¿no? Aunque lo usamos también en termodinámica y se usa en otras balance de masa y en todo ese tipo de materias, se utiliza la propiedad de la fuerza. Es la segunda ley de Newton, ¿no? Fuerza es igual a masa por aceleración. Entonces, si es igual a masa por la aceleración, ¿qué unidades tendría? Tendríamos que multiplicar el kilogramo por la aceleración. La aceleración de la gravedad es metros por segundo al cuadrado. El producto de los dos, en las puras unidades, es kilogramo metro sobre segundo cuadrado. Y sabemos bien que eso se expresa como un newton, ¿sí? De ahí viene la unidad de la fuerza, en newtons para el sistema internacional. Al aplicar la segunda ley de Newton, ¿cómo calculo la fuerza? La masa por la gravedad. Y de ahí viene, ¿no? En la energía, que es, estas propiedades las vamos a trabajar, son propiedades derivadas fundamentales para el estudio de la termodinámica. Las 4 las vamos a utilizar en todos nuestros cálculos, ¿no? La energía, su unidad es el joule. ¿Qué es un joule? Es igual a el producto de un newton por un metro. ¿Sí? La energía es trabajo, recuerden, ¿verdad? La energía. La energía, al final de cuentas, si está almacenada como energía potencial, si está en movimiento como energía cinética, si está en el interior de una sustancia como energía interna o como entalpía, o si se pierde como entropía al medio ambiente, lo que sea, como calor. La energía, al final de cuentas, cuando la energía está en movimiento, produce algo, se denomina trabajo. Y trabajo, recuerden cómo calculamos trabajo: fuerza por distancia, ¿no? Bueno, también son ecuaciones también que se utilizan mucho en física, ¿no? Trabajo es igual a fuerza por distancia. Si ustedes se mueven, emplean una energía en forma de una fuerza, ¿no? Para moverse y recorren cierta distancia. ¿Cuánto trabajo hacen para recorrer 1 kilómetro? Pues la energía que hayan consumido por la distancia, por el kilómetro, eso se denominan joules, fuerza por distancia. Si sustituimos las unidades básicas en la expresión de trabajo para calcular la energía, el newton sabemos que es kilogramo metro sobre segundo cuadrado. Aquí está, kilogramo metro sobre segundo cuadrado. Por un metro, porque la distancia siempre en el sistema internacional, la unidad básica es el metro, ¿no? Al multiplicar por el metro, nos queda kilogramo metro cuadrado sobre segundo cuadrado. Simplemente multipliqué metro por este metro y nos quedó cuadrado. Esas son las unidades que integran al joule, ¿sí? Ahora con los símbolos es newton por metro. Para que anoten eso, es importante memorizar cómo se integra cada una de las unidades de fuerza, de energía, de potencia y de presión. ¿Ok? El joule. Potencia. ¿Qué es la potencia? La fuerza, pues es muy fácil definirla, ¿no? Es aquello que actúa, ¿no? Una fuerza es algo que
puede producir un trabajo, por eso al multiplicarlo por la distancia se convierte en trabajo. Y la fuerza pues se deriva en función del movimiento de un objeto, en función de la fuerza de gravedad, ¿sí? U otra aceleración. Estamos trabajando aquí con fuerza, con la aceleración de la gravedad, pero sabemos que no es este, específico únicamente ese tipo de trabajo, ¿no? Fuerza, esa es fuerza gravitacional. La fuerza definida aquí es fuerza gravitacional, ¿no? Es importante checar. Puede tener otra aceleración diferente y ser otro tipo de fuerza, ¿ok? Potencia. Potencia es el tiempo que tardamos realizando un trabajo, ¿sí? Ya vimos que la fuerza produce trabajo. ¿Qué tanto tiempo realizo el trabajo? A eso se le denomina potencia. Y su unidad fundamental es el vatio o el watt, ¿sí? Una W. Watt es joules por segundo. Es lo que comentamos ahorita. Es el tiempo en que se realiza ese trabajo en joules, ¿sí? Por segundo. Entonces, a eso se le denomina potencia. Y si joules es igual a kilogramo metro cuadrado sobre segundo cuadrado, si divido entre segundo, pues nos queda kilogramo metro cuadrado entre segundo al cubo, en sus unidades básicas, ¿no? Sus unidades fundamentales. Sería la expresión de... Claro que como análisis dimensional es interesante, pero como practicidad, siempre utilizamos los símbolos, ¿no? Es más sencillo emplear los símbolos. Claro que si queremos deducir todas las unidades para ver qué símbolos nos van a quedar, pues hay que multiplicar la regla de la tortilla, lo que sea necesario en esa expresión de la ecuación, y luego expresarlo como los símbolos, ¿sí? Vamos a hacer ejemplos de esto, ¿no? Conversiones, uso de unidades para que lo recuerden el manejo, es fundamental. En este tipo de materias como termodinámica y todo el tipo de materias de ciencia e ingeniería, la complicación más para el estudiante de que empieza con estas materias es el análisis dimensional, ¿sí? Entonces resolvemos problemas y les pregunto en un problema, ¿cuánto da? No, pues 25. Y ya les digo, ¿25 qué? Y ya no me contesta nada. Espérenme, me tengo que checar. No saben qué son esos 25 porque aplicaron una ecuación, pero no hicieron el análisis dimensional. O sea, no hicieron la equivalencia para llegar a los símbolos y poder decir 25 joules, 25 newtons, 25 metros, 25 kilogramos. No saben qué son, me dicen 25, ¿sí? Si no hacemos el análisis dimensional, las equivalencias, entonces no nos damos cuenta si podemos cancelar, si podemos multiplicar las distancias, si tienen las unidades convenientes, que todas estén en metros. Muchas veces nos dan una distancia en centímetros y la sustituyen en la ecuación, cuando la expresión en otra parte de la fórmula está en metros, y hacen la operación y deducen que va a ser fuerza, pero no es fuerza porque no pueden cancelar centímetros con metros y no hacen el análisis dimensional. Entonces hay que siempre hacer el análisis dimensional con las unidades básicas, resolver lo que tengamos que resolver y expresarlo con los símbolos. Y ya decir 25 newtons, 25 watts, ¿sí? Entonces, eso hay que hacerlo, ¿no? Y les comento eso porque luego ya estamos dando materias, pues ya de especialidad, ingeniería aplicada. Estas son materias de ciencias de ingeniería, ¿no? Las materias que ya lleven por allá en sexto, séptimo semestre, en adelante son materias de ingeniería aplicada. Y resolvemos problemas de ingeniería aplicada en procesos y todavía les pregunto otra vez, ¿cuánto da? 30. 30 que increíble, ¿no? Después, ya en séptimo semestre todavía hay estudiantes que no adquieren la habilidad de hacer el análisis dimensional, ¿no? Y es muy importante desde ahorita acostumbrarse a eso. Y por último, la presión. La presión, pues sabemos que son los pascales, un pascal de presión. Nosotros sabemos que en el sistema de ingeniería se utiliza la atmósfera y toda la masa gaseosa que rodea la Tierra es una masa, por lo tanto tiene peso, y ese peso genera una presión, y esa presión decimos que es una atmósfera, simplemente porque es la atmósfera que cubre la Tierra, ¿no? Así de simple, por eso se dice, vivimos a una presión de una atmósfera, simplemente así, ¿no? Por definición propia, fundamental. Pero esa unidad no nos sirve
en el sistema internacional para hacer cálculos. En el sistema internacional debemos de derivarla de unidades fundamentales y la unidad secundaria que se obtiene se denomina Pascal. Y como sabemos que la presión, ¿a qué es igual la presión? Para poder definir las unidades, necesitamos aplicar la ecuación de la cual se obtiene esa propiedad. Chequen que lo hemos hecho, ¿no? Fuerza es igual a masa por aceleración y obtuvimos el Newton. Energía, pues energía es igual al trabajo, es cuando la energía hace algo, va a ser la fuerza por la distancia. Y ahí está, ¿no? Newton por metro nos da Joule. La potencia es el tiempo que se realiza un trabajo. Entonces va a ser trabajo, energía por tiempo. Ahí está. Joules por segundo nos da watt. La presión también. ¿Cómo se calcula la presión? ¿Qué es la presión? Pues la presión es la fuerza que ejerce una masa contra el recipiente que lo contiene, ¿no? Pues, más fácilmente un gas es más fácilmente visualizarlo. ¿Qué presión hay adentro de una llanta de un carro? Pues el aire que está dentro está ejerciendo una fuerza sobre la superficie interna de la llanta y eso se manifiesta como presión, ¿verdad? Mientras más masa hay, si le echo mucho aire a la llanta y no me doy cuenta, pues la reventamos la llanta, ¿no? Un truena la llanta. ¿Por qué tronó? Porque excedimos la presión. La presión, es decir, le echamos aire de más. Es decir, le metimos mucha masa, ¿sí? La presión existe porque existe la masa. Entonces, la presión es una fuerza sobre una superficie, ¿verdad? Es la fuerza que se está ejerciendo sobre el área interna de la llanta. Un globo, inflen un globo. El aire ejerce una presión, una fuerza sobre el interior del globo, sobre el hule interior del globo. Entonces, la presión es igual a una fuerza por un área. Y si la fuerza es igual a Newton, pues entonces sus unidades son Newton, que es kilogramo metro sobre segundo cuadrado, ¿sí? Entre metro cuadrado, hacemos la regla de la tortilla, cancelamos y nos queda kilogramo metro. Esa unidad está mal ahí, falta una división aquí, ¿no? Kilogramo metro, así está bien, está bien. Kilogramo sobre metro segundo cuadrado, sí, no miraba, ya está deducido. Si hacemos la regla de la tortilla, obtenemos kilogramo sobre metro segundo cuadrado. Newton es kilogramo metro sobre segundo cuadrado. Y a eso se le denomina Pascal. Pascal. Kilogramo, Newton sobre metro cuadrado. Es la unidad que vamos a utilizar para presión. Un Pascal es una unidad muy pequeña de energía, muy pequeñita de presión. Por lo tanto, se utiliza normalmente en kilopascales. Eso se llaman prefijos, que es lo que vamos a ver ahorita aquí adelantito, ¿no? Son pascales, pero normalmente lo vamos a expresar como kilopascales. Son newtons, pero normalmente lo vamos a expresar como kilonewtons, meganewtons, teranewtons, porque tenemos que expresar de manera más simplificada valores numéricos o muy grandes o muy pequeños, ¿sí? Porque si no se vuelve impráctico el manejo de las unidades. Entonces, para que lo tengan ahí anotado y no se les olviden, estas son las propiedades fundamentales que vamos a trabajar y estas son sus unidades secundarias. Newton, Joule, Watt y Pascal. Si queremos saber cómo se integran con las unidades fundamentales o básicas y la expresión con la que se calcula esa propiedad, obtenemos la expresión fundamental. Si queremos irnos a lo que son, recuerden que las básicas son masa, masa, el kilogramo, tiempo el segundo, la distancia el metro. Entonces, y con esas generamos todas las demás, ¿no? Muy bien. Ahorita voy a prender el aire porque ya está duro el calor. ¿Ok? ¿Alguna pregunta sobre las unidades del sistema internacional? No. Todo bien, profe. Entonces les comentaba que cuando tenemos, por ejemplo, un cálculo y calculamos la presión dentro de un sistema, pero que lo vamos a hacer mucho, calcular las presiones dentro del sistema, porque la presión es una unidad termodinámica fundamental, ¿no? Es una propiedad termodinámica fundamental, la temperatura, el volumen y la presión. Ahorita
Cuando calculamos la presión en el sistema internacional, obtenemos pascales, pero es una cantidad muy pequeña porque es newton, ¿sí? Sobre metro cuadrado, y un newton es una cantidad muy pequeña de fuerza. Por lo tanto, obtenemos, no sé, 100,000 pascales de presión. Pues es impráctico estar ahí 100,000 pascales de presión. En el mejor de los casos, si son más, pueden ser 1,000,000 de pascales de presión. 10 atmósferas prácticamente. 1,000,000 de pascales. Es muy impráctico. Entonces utilizamos prefijos, ¿sí? Y en la presión es muy común utilizar para presiones estándares los kilopascales, ¿sí? Un bar o casi una atmósfera de presión son 100,000 pascales. Entonces, 100 kilopascales es un bar y es 0,98 atmósferas. Ya podemos trabajar con valores más redondeados, ¿no? Que está trabajando con miles, ¿no? Porque ya en procesos sometidos a alta presión, donde tenemos 800,000, 900,000 kilopascales, pues es un numererío que hacemos, ¿no? Entonces utilizamos los prefijos. ¿Cuáles son los más comunes? Ya son muy conocidos por ustedes también, ¿verdad? Aquí está. Sí. Hay prefijos hacia arriba para cantidades grandes, arriba de cero, y hay prefijos hacia abajo para cantidades pequeñas, ¿no? Ya sabemos, ¿no? Aquí tenemos el centro, por ejemplo, donde tenemos la K, el kilo, ¿sí? Que representa 1,010 a la 3. Incluso aquí está como exponentes, porque también recuerden que vamos a trabajar mucho con expresiones en exponente, ¿no? Exponentes en base 10, 10 a la tanto. Porque trabajamos con cantidades, en este tipo de materias se trabaja con cantidades o muy grandes o muy pequeñas. Entonces es muy impráctico estar anotando en el cálculo 0.00000051 metros cúbicos por segundo, ¿no? Entonces mejor ponemos 1 por 10 a la menos 6 metros cúbicos sobre segundo. O sea, tenemos que acostumbrarnos a trabajar también con la simplificación del exponente. Por eso aquí también están como exponentes ya, ¿no? Este es un 1,000, ¿no? 10 a la 3 es 1,000. Es kilo, ¿ok? Mega, pues también muy conocido para nosotros, ¿no? Es 1,000,000, 10 a la 6. Giga, 10 a la 9, ¿no? 1,000,000,000. Y tera, 10 a la 12, 1,000,000 de millones. O sea, es un 1 con 12 ceros, ¿no? Es un 1 con 9 ceros, un 1 con 6 ceros para el millón, un 1 con 3 ceros para el 1,000. ¿Ok? Y estos son los prefijos que vamos a usar, ¿no? Kilopascales, megapascales, también es muy común utilizar en la presión para decir, en lugar de decir 10 kilopascales, pues mejor lo expresamos como mega, ¿no? Mega. Y hacia abajo también están los deci, ¿sí? 10 a la menos 1, punto 1, ¿no? O sea, 1 entre 10, ¿sí? 1 entre 100, 1 entre 1,000, 1 entre 1,000,000. Nos da los deci, los centi, los mil y los micro. Aquí trabajamos con cantidades pequeñas, salvo que estemos trabajando con pequeñas cantidades de masa, vamos a utilizar los microlitros o cosas de ese tipo, pero es más común usar en termodinámica los prefijos de cantidades grandes, no de tanto de cantidades pequeñitas. ¿Okay? Entonces, pues esa tablita también nos es útil cuando queremos, sobre todo cuando un problema nos plantea un problema, que estamos resolviendo un problema y nos dice el problema, si inyectan 20 decilitros en un reactor, 20 decilitros de oxígeno en un reactor, y hay un proceso ahí que tenemos que estimar termodinámicamente. Necesitamos la masa, o necesitamos, sí, necesitamos su masa, pero nos la dijo como decilitros de oxígeno. ¿Sí? Es un volumen, es una cantidad de oxígeno que hay que convertir a masa con la densidad. Entonces, tenemos que adquirir esa habilidad de manejar sistemas de unidades, tanto grandotas como pequeñitas, y convertirlos, ¿no? Convertirlos de volumen a masa y ese tipo de cosas. Entonces, estas tablas son muy útiles para eso, ¿no? Para saber de cómo se expresa esa cantidad, ¿no? Ok, aquí tenemos otros múltiplos de unidades, ¿no?
Aquí tenemos la unidad del bar para la presión. Recuerden que la presión son los pascales. Pero también tenemos otra expresión que es el bar. ¿Por qué se denominan bares? Porque se mide se utiliza más que nada para mencionar la presión atmosférica. Y la presión atmosférica se mide con un instrumento denominado barómetro, ¿sí? Que inventó un científico apellidado Torricelli, ¿sí? Cuando él estaba haciendo cálculos de presión y midió la presión atmosférica con un instrumento llamado barómetro y por eso se llama bar. Un bar son 100 kilopascales, ¿sí? Es decir, 100,000 pascales, que es lo que está aquí, ¿sí? Se denomina un bar. Entonces, estos ya son factores de conversión, ¿no? Si quiero convertir de bares a atmósferas o de atmósferas y bares a pascales, pues tenemos esta conversión. Un bar es un valor, mientras que una atmósfera son 101.3 kilopascales. Un bar son exactamente 100 kilopascales, es decir, 100,000 pascales. ¿Ok? La tonelada, pues sabemos que son kilogramos, ¿sí? 1,000 kilogramos hacen una tonelada. Un litro, pues 10 a la menos 3 metros cúbicos. Chequen que aquí el litro está expresado como un volumen espacial, ¿no? En metros cúbicos. Entonces, si un metro cúbico tiene 1,000 litros, 1 entre 1,000 nos da 10 a la menos 3 metros cúbicos. ¿Ok? Y la hectárea para medir cantidades grandes de superficie, ¿sí? Una hectárea son 100 metros cuadrados, ¿sí? Es decir, 10 a la 4 metros cuadrados, 100 por 100, ¿verdad? Una hectárea son 100 metros por 100 metros por 100 metros por 100 metros. A eso se le denomina hectárea para medir cantidades grandes de superficie. Y al final de cuentas, esto ya es entrar a los factores de conversión. Lo importante es memorizar las unidades básicas y de ahí las unidades secundarias, que miden ciertas propiedades como la presión, el trabajo, la energía, la fuerza. Y todo lo demás, pues ya hay una inmensidad de factores de conversión, ¿no? De hecho, les voy a presentar lo que les comentaba, les voy a poner ahí para que lo tengan a la mano. No sé si ahí se ve la tablita de factores de conversión. Esta tablita yo es la única que uso. Hay muchas, de hecho tengo un archivo con un montón. Entonces se me enredan todas y se confunde uno luego con las unidades. Opté por usar solamente esta, porque está completísima, trae prácticamente todas las unidades que se trabajan en las ciencias y con los diferentes sistemas de unidades, el sistema internacional, el sistema inglés y el sistema de ingeniería. Aquí vienen, ¿no? Por ejemplo, si busco aquí un bar, ¿sí? Aquí está un bar. En atmósferas, 0.98, se nota ahorita, ¿no? Casi 1, 0.98, 69 atmósferas. Y un bar es 1 por 10 a la 5 pascales, 100,000 pascales, ¿verdad? Entonces, aquí está el sistema inglés, todo. Tenemos los 3 sistemas que vamos a mencionar ahorita de unidades que están en esta hojita y nos relaciona todo. Aquí está el joule, ¿sí? Un joule de energía. Joule es igual a 1 newton por metro. Ahorita lo vimos en la presentación, ¿verdad? Newton por metro es igual a joule para la energía. Y lo puedo convertir al sistema internacional. La energía la convierto al sistema internacional, al sistema inglés, perdón. Aquí está en BTUs. ¿Cuántos BTUs de energía? Porque el BTU es la unidad de energía en el sistema inglés, así como el Joule es la unidad de energía en el sistema internacional. Y aquí, un Joule es igual a 9.5 por 10 a la menos 4 BTUs. Pues ahí está relacionándome los dos sistemas de unidades y con dimensiones diferentes, ¿no? En BTUs y en Joules, con unidades diferentes. Y aquí está el sistema de ingeniería en el sistema inglés. Aquí está la libra fuerza, ¿sí? El sistema de ingeniería es un sistema que se utiliza, ya se utiliza poco, pero se sigue usando. Es el mismo sistema internacional, pero con unidades de fuerza en kilogramos, y es el sistema inglés con unidades de fuerza en libras fuerza, ¿sí? Ahorita lo vamos a ver. Entonces, con esta hojita, es una sola hojita esta. Aquí trae las unidades fundamentales, el peso del electrón, la masa del electrón, la energía del electrón,
algunas constantes universales muy utilizadas en ingeniería también, la constante de Boltzmann que ven en transferencia de energía radiante. Ustedes estudian eso. El número de Avogadro, tan usado para calcular el número de átomos o la masa que hay en una determinada muestra o sustancia, ¿no? La constante de Planck, que también se utiliza para cuando hacemos cálculos de ondas electromagnéticas, ¿sí? Recuerdan, química inorgánica, ¿no? Y la van a usar también, pues, en otros cálculos. Entonces, por ahí se les voy a poner a la mano esta tablita, ¿no? Para que la usemos. Cuando busquemos un factor de conversión, pues ya podemos ir a buscarlos todos a la misma, a la misma referencia. Y así no nos hacemos bola. Muy bien, ¿está la presentación ahí otra vez? ¿O voy a dejar de presentar mejor para volver a entrar? Porque luego no cambia. Ahí está. Entonces, para no entretenernos mucho con esto, pues también está el sistema inglés, ¿sí? Igual que el sistema internacional, tiene sus unidades básicas, ¿sí? La masa a la libra, la longitud del pie, el tiempo el segundo. El segundo es el mismo en todas las unidades de todos los sistemas de unidades, ¿no? La temperatura es el Fahrenheit. ¿Sí? Chequen que en el sistema inglés, el Fahrenheit es una unidad de temperatura relativa y sin embargo se utiliza en el sistema como unidad básica. Esta es la complejidad del sistema inglés con algunos detallitos ahí medio extraños, que luego lo han hecho impráctico en su utilidad. Por eso les comentaba que es un sistema que va de salida, ¿no? Yo digo que se calcula, ¿no? Por lo que lee uno ahí, que en unos 50 años más ya el sistema inglés no se va a usar, ¿no? Va a quedar en el olvido. Todavía hay algunos países como Inglaterra y algunos países de Europa muy allegados que eran colonias de Inglaterra, que siguen utilizando el sistema inglés para sus sistemas de ingeniería y sus procesos, pero va para afuera. Incluso ha generado el hecho de seguir usando el sistema inglés ha generado problemas, no sé si recuerdan, una sonda espacial que costó millones y millones de dólares, que hace años enviaron los Estados Unidos creo que esa sonda iba para allá, para Saturno, para Urano, por allá. Era un proyecto muy grande, espacial, ¿no? Y cuando la sonda, después de muchos pues, años, porque tardan años en llegar hasta lugares tan lejanos en el sistema solar, cuando la sonda llegó al planeta y quisieron aterrizarla, que entrara en órbita y todo ese rollo, se les desplomó se estrelló la sonda, después de tanto tiempo y tantos recursos, se estrelló contra el planeta. Y dijeron, ¿qué pasó? ¿Por qué se estrelló? ¿Qué fue lo que falló? ¿Quién? Cuando hicieron la investigación, resulta que cuando programaron una parte ahí del software de la computadora, el técnico, en lugar de usar el sistema internacional, utilizó el sistema inglés. Sí, porque él estaba familiarizado con eso. Debe haber algún técnico por allá que venía de Inglaterra, algo así. Y en lugar de meter, por decir un dato, en lugar de meter joules, metió BTUs, pues, en el software de la computadora, de la nave. Y se estrelló porque pues, era un dato equivocado. Y de ahí, por esa razón, pues ya las grandes empresas, los grandes entes científicos del mundo, pues ya no quieren usar el sistema inglés, es muy complejo y se van con el sistema internacional, pero sigue habiendo problemas porque hay gente que lo sigue usando, ¿no? Esa razón. Entonces, pues por ahí de repente nos van a aparecer problemitas en el sistema inglés, pues hay que saberlo resolver simplemente, ¿no? Con los factores de conversión y con las unidades básicas que manejan. Que también tienen sus unidades secundarias, ¿no? Bueno, estos son múltiplos. Este es como si fueran conversiones, ¿no? No vamos a entretener mucho ahí. Un pie, pues son 12 pulgadas, ¿no? También sabemos. La unidad básica de la distancia para los gringos o el sistema inglés es la pulgada, nosotros, que es el centímetro, ¿ok? Y ya como unidad básica para nosotros es el metro en el sistema internacional, pues para los gringos es el pie, 12 pulgadas. Entonces, simplemente convertido en un sistema a otro, ¿no? Y tenemos finalmente el sistema de ingeniería, ¿va? Tanto en el sistema inglés como en el sistema internacional. El sistema de ingeniería, la única diferencia es que algunas
dimensiones fundamentales las manejan con otro tipo de unidades, nada más. Entonces, por ejemplo, la fuerza en el sistema de ingeniería se mide en libras fuerza, ¿sí? Mientras que en el sistema de ingeniería internacional se mide en kilogramo fuerza. Recuerden que hace ratito mencionamos que era el Newton. ¿Okay? Entonces cambian y es lógico que también son unidades válidas, porque al final de cuentas la fuerza es una manifestación de la masa, ¿no? Entonces, si tengo yo cierta cantidad de masa, esa masa va a ejercer una cierta fuerza y se denomina kilogramo fuerza. ¿Okay? O sea, no usamos la expresión de Newton, ¿no? Fuerza es igual a masa por aceleración. Son conceptos diferentes. Pero al final de cuentas expresan lo mismo. Lo más común es usar el sistema internacional. ¿Sí? Pero también podemos relacionar los Newton con los kilogramos fuerza. Y hay conversión. ¿Tá? Si me voy a mi tablita de conversión, o sea, para que no nos genere mayor confusiones. Por ejemplo, aquí está el Newton. Newton, kilogramos fuerza. Aquí está kilogramo fuerza en el sistema de ingeniería internacional. La fuerza está medida en kilogramos fuerza. Nos dice que es igual a 9.81 newtons. Fíjense que es una relación entre el newton y el kilogramo fuerza. Entonces, y es simplemente el valor de la gravedad, porque al final de cuentas la fuerza está en función de una aceleración, ¿verdad? Entonces, realmente no debemos de confundirnos mucho con los sistemas de unidades, ¿no? Simplemente relacionar sus propiedades. Muy bien. Aquí estamos acá. Muy bien, entonces eso en cuanto al sistema de unidades, no sé si tengan alguna duda con el sistema de unidades, pues ya en la práctica ya ahí van a salir las dudas, ¿no? Con algunos problemitas de conversión que vamos a hacer. Y ahí, si hay dudas, pues ahí van a salir, ¿no? Y recuerden, al final de cuentas, es utilizar una herramienta solamente. Conocer las unidades básicas, y las unidades comunes, las unidades compuestas para diversas propiedades que vamos a trabajar, como la presión, la fuerza, el trabajo y la potencia. Esas cuatro las vamos a utilizar en el estudio de la termodinámica. Bien, dentro de los conceptos vamos a hablar de la energía porque pues, vamos a estudiar termodinámica. Como concepto general, ¿no? Ya en cada una de las partes del curso, cuando vemos la primera ley de la termodinámica, pues ahí vamos a ver definiciones de energía dependiendo del sistema que estoy estudiando, ¿no? Ahí estas son definiciones generales que todos conocemos desde la primaria, nos enseñan qué es la energía, ¿no? La energía, pues aquello que puede producir un trabajo, ¿sí? Ya pues, después vamos a ver que no es tan simple, ¿no? La energía todo es aquello que puede producir un trabajo, pero y ese trabajo es un trabajo útil, es un trabajo real, es un trabajo isentrópico, es un trabajo de frontera, hay muchas cosas. Pero simplemente como energía, dice es la capacidad que poseen los cuerpos para efectuar un trabajo a causa de su constitución, es decir, la energía que realmente tiene esa sustancia, ¿no? O ese cuerpo, de su posición o de su movimiento. Entonces, es muy variable la forma en que podemos obtener un trabajo a partir de la energía, ¿no? Pero en sí, la energía es aquello que puede generar como objetivo final un trabajo. Entonces, aquí sabemos que la energía en nuestro mundo macroscópico, de acuerdo a la primera ley de la termodinámica, nos dice que la energía se convierte en otra y no se puede destruir ni se puede crear, ¿no? La energía que hay en el universo es la energía que existe hasta ahorita, inmutablemente, no ha cambiado un joule de energía, ¿no? Siempre ha existido la misma energía, en diferentes manifestaciones. La energía cinética se puede convertir en energía potencial y posteriormente esa energía potencial convertirse en energía cinética, ¿sí? Aquí tenemos otro ejemplo, ¿no? Por su posición, esta pelota junto con la niña que está ahí, tienen una determinada energía potencial.
¿sí? Es una energía almacenada. ¿De dónde salió esa energía almacenada? Pues del esfuerzo de subir hasta esa posición. Si queremos analizar una energía en un determinado momento, si observamos de dónde viene, podemos entender cómo llegó allí esa energía, ¿no? Y la pelota, pues al arrojar la pelota, hay una fuerza gravitacional que jala la pelota y a eso se le denomina energía cinética de movimiento, ¿no? Entonces, la energía interna, así en forma muy general, pues es la energía contenida dentro de una sustancia, la que sea, en sus partes internas que la constituyen. Si nos vamos a sus partes más pequeñas, hasta los átomos, ¿no? Es la energía que tiene un átomo. Recuerden que los átomos tienen energía porque se están moviendo siempre, ¿no? No hay un átomo que esté estático, que esté detenido. No existe en el universo un átomo que esté detenido. Siempre se están moviendo. Si observamos cualquier sólido, un pedazo de metal, lo vemos inerte, pero si observamos sus átomos, están en movimiento, están vibrando, porque los electrones se están moviendo alrededor del núcleo. Y el mismo núcleo tiene un giro también, un giro nuclear. Y el átomo vibra, ¿no? En compañía de otros átomos. Entonces siempre hay movimiento. Esa energía de movimiento interna se denomina energía, pues, interna, ¿no? Interna. Vamos a trabajar mucho con ella en este curso termodinámico. Muy bien, pues ahí vamos a dejar, porque se me repunta la otra clase. No sé si tengan alguna duda, jóvenes, hasta aquí. ¿Qué nos falta de ver en esa primera unidad de competencia? Bueno, es una unidad de competencia un poquito grande, ¿no? Pero entre los conceptos, pues vamos a ver lo que es un sistema, lo que es un entorno, lo que son los alrededores, algunas definiciones más que nos van a ayudar a entender y poder resolver problemitas de proceso, ¿no? ¿Alguna pregunta, jóvenes? No, profe, ninguna. Muy bien. ¿Alguien no llegó? ¿Quién nos faltaba que llegara? Covarrubias, ¿no está? Ni Flores Aispur. ¿No Sí, llegaron? profe, aquí estoy. Ah, muy bien. Muy bien, excelente. Ok, jóvenes, nos vemos el próximo. ¿Qué día nos toca? El próximo martes, ¿no? Martes. El martes. Ander, cuídense, jóvenes, hasta luego. Igual, profe. Bye bye. Gracias. Pero profe, que le va bien. El martes. Maestro, Mándeme. con usted, ¿qué días son los que vamos a tener clases? Los días que vamos a tener clases es martes, jueves y viernes a las 11 de la mañana. Ok, no se va a cambiar los horarios, se van a quedar así con usted igual. Sí, no, ya están definitivos. Ya los cambios que hubo ya se efectuaron. De hecho, ya no deben de tener cambio, ¿no? En sus materias. Esta semana es una semana de ajustes. Entonces nosotros teníamos por ahí 2 horas juntas, ¿no? En un mismo día. Entonces, para clases de 5 horas, se nos pide que sean 3 horas de clase sincrónica y las otras 2 horas que sean para actividades en plataforma. Entonces, por ahí les vamos a poner actividades en plataforma para esas 2 horas de clase que se denominan clases asincrónicas, porque no nos reunimos en clase presencial, ¿no? Entonces, nos ajustamos a las indicaciones que nos plantean para el trabajo eficiente a distancia, ¿no? Sería muy saturado estar trabajando 5 clases sincrónicas, sería muy pesado tanto para ustedes como para el profesor. Entonces nos reunimos 3 veces a la semana, que van a ser esa hora a las 11 de la mañana. Ok, maestro, muchas gracias. De nada, nos vemos. Hasta luego.